Agosto de 2021. Kabul cae en manos de los talibanes. En medio del desconcierto, Francia organiza la evacuación más compleja de su historia reciente. Es un infierno. Hay 300 personas en la puerta. Tenemos que abrir. ¡Abrid la puerta! Esa operación real inspira 13 días, 13 noches, dirigida por Martin Bourboulon. La película revive casi en tiempo real la angustia de quienes se refugiaron en la embajada francesa y apostaron todo a un convoy hacia el aeropuerto. La embajada francesa es el único lugar de Kabul al que cualquier persona puede dirigirse. El corazón del relato es Mohamed Bida, jefe de seguridad interpretado por Rosdy Estem, un hombre obligado a decidir entre la obediencia al protocolo y la necesidad de salvar vidas. Acatar órdenes es parte de nuestro trabajo, pero podemos decidir si acatarlas o no. Tengo un plan para salir de aquí. La cinta brilla por su tensión constante y por un ritmo que no da respiro. Aunque recurre a los códigos clásicos del thriller de acción, el trasfondo real le da un peso especial. Al primer disparo, la expectativa de sobrevivir es casi nula. Sea Warfare de Alex Garland cuenta una operación en Afganistán más espectacular en lo visual. 13 días, 13 noches apuesta por la emoción humana y el dilema moral, y recuerda más al Quo Vadis Aida, que nos contó la masacre de Srebrenica en la guerra de Bosnia. El resultado es un film que combina suspense y memoria reciente, recordándonos que detrás de cada operación militar hay decisiones que pueden cambiar cientos de vidas. No podemos abandonarlos. No hay otra opción.